Debido a que la educación es un sistema complejo, se espera que todos los actores de la comunidad educativa, maestros, directivos, administrativos, estudiantes y padres de familia, trabajen conjuntamente para encarar el gran desafío que éste representa, mediante la constante reflexión crítica para establecer posibles propuestas. En búsqueda de la mejora de las instituciones educativas y hacer procesos más eficientes, es que se visualiza el diseño de proyectos de gestión educacional para orientar esfuerzos y capacidades en el desarrollo del currículum. De tal forma, se pretende presentar el proceso y elementos que conforman un proyecto de intervención pedagógica. Dicho proyecto es una posibilidad para que los centros escolares y los maestros sean los diseñadores de su propio currículum, que realmente necesita en sus características bien definidas para su contexto en particular. Fase 1. Construcción de la base teórica. El marco epistemológico. Es una plataforma o base teórica que sirve como fundamento, proporcionando el sustento de cada actividad y proceso que conlleva el proyecto y haciendo un análisis y reflexión crítica de la práctica escolar de la institución. En este constructo se encuentran las teorías de aprendizaje y los modelos educativos que soportarán la postura que se tiene con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Construcción del marco del contexto educacional. Es la breve narrativa de la condición en la que se encuentra la educación en nuestro país, involucrando el momento histórico y el contexto geográfico y considerando también aspectos socioculturales. Construcción del marco de las políticas. Es el análisis de las políticas y reformas educativas para identificar los retos referentes a la innovación y el cambio que involucran la calidad, la equidad, la pertenencia y la relevancia. Habría que revisar el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación y las reformas que recientemente se han hecho por la contingencia sanitaria en la educación básica, así como la reforma a la Ley General de Educación. Fase 2. Análisis de las dimensiones de la gestión educativa. Es el establecimiento de los enfoques que el proyecto trabajará, haciendo una revisión de las diferentes dimensiones relacionadas a la educación. La dimensión de gestión educativa. En esa dimensión se consideran dos elementos. 1. La gestión estratégica, la cual es la articulación del proyecto con el proyecto educativo institucional. Aquí es donde se revisan la misión, la visión y los valores de la institución para contextualizar los procesos. 2. Liderazgo pedagógico, llevado a cabo por el docente y el directivo de forma cultural, profesional y pedagógica, y que a su vez abarca las dimensiones del proyecto de dirección, de la instrucción, de la formación, de la interacción y relaciones humanas y de la evaluación. Dimensión curricular. Si entendemos que el currículum es la parte de la función socializadora de la escuela y el instrumento esencial en la práctica pedagógica, relacionando contenidos, fines y objetivos, procesos, actividades de aprendizaje y competencias docentes, entonces seremos capaces de constituir el marco de referencia para revisar y elegir los programas, metodologías, técnicas, recursos y materiales. Dimensión pedagógica. Es la elaboración y diseño de estrategias didácticas para asegurar la formación de aprendizajes significativos y suplementación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que Sarsar en 1988 declaró que la enseñanza y el aprendizaje son dos procesos diferentes que los docentes integran en uno solo y cuya función principal no es solo enseñar, sino lograr que sus alumnos aprendan. Cabe mencionar también que es el maestro quien dirige los procesos cognitivos, afectivos y volitivos en esta estrecha relación de las estrategias de enseñanza y de las del aprendizaje. Dimensión investigativa. Se deben asumir retos relacionados con las estrategias de aprendizaje, en las que los alumnos se sumerjan en el desarrollo de proyectos de investigación, fomentándola como una constante, como un hábito, como una actitud inherente a la educación, y también construyendo una emancipación en el conocimiento y la acción educativa. Fase 3. Es el diagnóstico situacional para conocer la realidad en la que la escuela se encuentra. Se consideran tres aspectos. 1. Contexto de la institución. Es la descripción del impacto o influencia que tiene el espacio o contexto geográfico en la práctica escolar, a través del reconocimiento de las necesidades y problemas de la escuela. 2. Categorías para estudiar el contexto.
Se requiere de acceso a la información particular sobre los estudiantes que serán parte del proyecto y del área en particular donde se hará la intervención. Se hace a través de la solicitud de datos relevantes con respecto a los estudiantes afectados y de los programas e iniciativas de mejora que operan en la institución escolar llamadas Promesa. 3. También se recomienda considerar antecedentes de la gestión curricular, como proyectos educativos institucionales, proyectos pedagógicos, consejos escolares, grupos de trabajo, departamentos de asignatura y las leyes o reglamentos escolares. Fase 4. Formulación y problematización de la propuesta. Consiste en seleccionar un problema de una lista de ellos, priorizando el de mayor relevancia, quizá mediante una lluvia de ideas. Definición del problema, como una situación educativa insatisfactoria que demanda ser cambiada, lo cual requiere un campo de acción y al mismo tiempo representa un desafío, una reflexión, creatividad y voluntad de todos los involucrados. Análisis y justificación del problema. Se debe observar y experimentar algunos puntos claves que nos faculten a elegir el problema más importante, a través de indicadores como su frecuencia, su urgencia, el daño que causa, el retraso que implica, el número de afectados y la falla más sobresaliente. Fase 5. Fines y propósitos del proyecto. Son los niveles de especificación en términos de logro e indicadores esperados que deben ser evidentes al finalizar la implementación de la propuesta de intervención. Finalidad y objetivos. La finalidad es la indicación clara de la razón por la que se necesita la intervención con una fundamentación breve, o sea, la intención de la intervención. El objetivo general es la idea global del estado futuro que se pretende alcanzar al finalizar el proyecto, es decir, la intención de resolver la problemática. Los objetivos específicos reflejan la situación o estado deseable de alcanzar como resultado de la eliminación de uno de los factores que causan el problema. Metas e indicadores. Son los objetivos cuantificables que subyacen en la meta y que implican conocer el resultado esperado, la cantidad determinada, la calidad establecida, el periodo comprendido y el lugar delimitado. Fase 6. Estrategias y acciones. El cómo se va a hacer. Es la visualización de las alternativas para realizar el proyecto. La descripción de la estrategia es la definición de una serie de actividades y acciones mediante las cuales se intervendrá en un determinado ámbito educacional para cumplir los objetivos propuestos en el proyecto, incluyendo metas, líneas de acción y prioridades con el fin de realizar de mejor manera la tarea educativa. Actividades y acciones. Son los medios para alcanzar los objetivos formulados previamente mediante la interacción de todos los actores educativos, donde la acción representa cada tarea específica que conforma la actividad. Diseño del material metodológico y elaboración de instrumentos. Es la elaboración de materiales y disposición de recursos para la realización de las actividades y acciones de aprendizaje, cuyo propósito es la profundización de lo enseñado. Cronograma. Ordenamiento secuencial de las actividades durante el tiempo total de ejecución del proyecto y se puede llevar a cabo mediante una carta Gantt, que es una herramienta que permite la comparación del avance de actividades cada cierto tiempo para adoptar medidas oportunas de corrección si es necesario. Fase 7. Recursos. El con qué se hará. Es la determinación de medios y recursos que se necesitan para realizar el proyecto. Recursos que se disponen como espacios físicos, instrumentales y recursos de apoyo a la docencia. Recursos humanos y materiales necesarios para el proyecto. Recursos financieros, presupuesto que tiene la institución destinada para el proyecto e inclusive una posible fuente de financiamiento. Y redes de apoyo externo, instituciones u organismos externos para allanar recursos para la implementación del proyecto. Fase 8. Evaluación. Componente clave que permite disponer de información de la ejecución del proyecto para tomar decisiones y hacer proyecciones con el fin de consolidarlo. Propósitos de la evaluación. Investigación y proceso que analiza la estructura, funcionamiento y resultados del proyecto. Los momentos. Instalación, ejecución y consolidación. Son etapas claves del desarrollo del proyecto que deben ser observadas y verificadas de forma sistemática y periódica para permitir la retroalimentación y replanteamiento de este. Indicadores.
Es necesario establecer puntos o marcas en el cumplimiento de objetivos que permitan verificar la eficiencia y eficacia del proyecto. Procedimientos e instrumentos. Es la etapa de establecer la forma y elementos con que se recolectará la información que va surgiendo durante el desarrollo del proyecto. Agentes evaluadores. Son diseñadores, usuarios y otros agentes externos que permiten la triangulación de datos para su evaluación. Fase 9. El impacto esperado. Es la información acerca de la influencia que el proyecto ha generado más allá de lo determinado en los objetivos. En otras áreas internas, son los efectos colaterales que genera el proyecto en áreas que no fueron intervenidas en el contexto de la institución escolar. En otras áreas externas, son los efectos colaterales que genera el proyecto, pero esta vez en la comunidad en la que está inserta la institución educativa. Fase 10. Los anexos. Es la consignación de evidencias de manera ordenada que corroboren el informe, tales como guías de aprendizaje, material didáctico, imágenes, partes de la evaluación y evidencias de aprendizaje. Algunas recomendaciones finales también, como crear un sistema de observación de clases, identificar metas claras por niveles, considerar marcos para la buena enseñanza, entre otros. Y por último, la fase número 11, la bibliografía. Son fuentes de referencia consultadas, tanto escritas como electrónicas, que deben ser organizadas en referenciales y generales. Después de haber analizado la manera en que se elabora un proyecto de intervención pedagógica, me doy cuenta que no es un proceso fácil, ni mucho menos rápido. Primeramente debe haber voluntad por parte de los directivos y los docentes para tomar la decisión de crear su propio currículo, para satisfacer las demandas de la educación de su contexto. Desde mi profesión como docente normalista, hay varios puntos positivos para implementar un proyecto de intervención pedagógica. El primero sería la elaboración hecha a la medida, justa y exacta para cubrir las demandas de la institución, reforzar las áreas de oportunidad, mejorar las fortalezas y cambiar lo que no esté funcionando. Se cubrirían las necesidades sin especular información, pues nosotros mismos seríamos la fuente de los datos necesarios para llevarlo a cabo. La segunda ventaja es que el proyecto estaría enfocado en la mejora del servicio educativo para los estudiantes, y ellos serían los más beneficiados, terminarían sus licenciaturas y estarían en la escuela normal con un perfil de egreso completo y óptimo, y sus competencias docentes estarían bien desarrolladas. Y la otra ventaja que también percibo es que una vez establecido el proyecto y evaluando que todo esté funcionando eficientemente y eficazmente, el trabajo de los siguientes años se facilitaría y reduciría solo para mantener el proyecto o el funcionamiento en condiciones óptimas, cambiando, adaptando y mejorando lo que fuera necesario. Lamentablemente también hay varios factores que considero yo obstáculos para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. La primera sería la autonomía de la institución. Algunas veces las autoridades educativas no son tan flexibles para apoyar a las escuelas a innovar su forma de trabajo, sino por el contrario, exigen formas rígidas que puedan evaluar ellos fácilmente. Otro punto o otro obstáculo que también percibo es la infraestructura. Ese es otro problema para realizar el proyecto, porque se necesitan recursos materiales y humanos. La mayoría de los docentes tenemos una sobrecarga de trabajo. No solo es el tiempo frente a grupo, sino también la planeación para las clases, y aparte de todo esto, hay una carga muy pesada, una carga burocrática de papeleo incesante que nos demanda las autoridades en nuestro tiempo, que quitan nuestro tiempo y nuestra motivación pues para desarrollar este tipo de proyectos, y entonces la motivación es escasa o totalmente nula. Y otro obstáculo también es la falta de apoyo entre pares o colegas que en vez de entender la situación o realidad de la escuela, prefieren simplemente no verla o aparentan que todo está bien. Tampoco hay un apoyo de la comunidad escolar, refiriéndome a los padres de familia que exigen que sus hijos sean bien educados, que todo esté correctamente, pero difícilmente pues nos ayudan con hábitos de estudio, con el apoyo que ellos necesitan en casa. Entonces, pues tomando en cuenta tanto ventajas y obstáculos, pienso que
aún así vale la pena el esfuerzo para intentar implementar un proyecto de esa naturaleza en mi escuela. Y creo que pues tenemos el tiempo para poder intentarlo.